Buenas tardes, hoy les voy a presentar el club de revista con el artículo titulado El entrenamiento integrado para la fase, una aplicación del aprendizaje parcial para tratar la recuperación léxica, la producción de oraciones y la comunicación a nivel del discurso. Los autores fueron Licia Milman, Mariana Vega y Dina Clendenin. Este artículo fue publicado en el año 2014. El propósito de este estudio fue evaluar el entrenamiento integrado para la afasia, un tratamiento de producción de lenguaje de múltiples componentes basados en el aprendizaje parcial total que entrena simultáneamente la recuperación léxica, la producción de oraciones y las comunicaciones a nivel del discurso. Los objetivos específicos fueron investigar cuáles fueron esas adquisiciones en las estructuras, los parámetros estadísticos asociados a las variables de aprendizaje, la generalización del tratamiento y esa eficacia de los componentes en los pacientes durante el tratamiento. Actualmente existen componentes del procesamiento del lenguaje dentro de un solo programa de tratamiento, incluyendo, por ejemplo, tratamientos léxicos que apuntan a tratamientos semánticos y fonológicos, u ortográficos, verbales, gestuales o diferentes niveles de procesamiento. De manera similar, existen tratamientos a nivel de oraciones que se enfocan en la recuperación de verbos y aspectos en el nivel morfosintáctico. Unos ejemplos pueden, como adicionales que incluyen en ello, es el discurso que apunta a la recuperación de las palabras o las oraciones dentro de diferentes contextos en las interacciones comunicativas. Muchos enfoques de tratamiento clásicos se basan, digamos, en las señales contextuales o centradas en el tema de estimular el lenguaje, según Cohen en el 2016, pero también existen diferentes que han establecido que la recuperación de esas palabras se puede facilitar al proporcionar información de las oraciones, así como al proporcionar pistas fonémicas o semánticas. De hecho, estos estudios recientes sobre el tratamiento de la afasia han demostrado que ha sido simultáneo de múltiples niveles de procesamiento del lenguaje que pueden tener efectos mayores que los asociados de un tratamiento independiente de los trastornos del lenguaje aislados. Además, la mayoría de las personas con afasia tienen múltiples trastornos del lenguaje y reciben una variedad de tratamientos independientes. Por lo tanto, esta investigación se enfoca selectivamente en múltiples componentes del lenguaje que tiene como potencial contribuir con una nueva evidencia sobre cómo combatir esos tratamientos independientes y tratarlos de manera óptima para mejorar los resultados clínicos. Este estudio investiga la afasia, un entrenamiento integrado en la afasia mediante dos enfoques. El primero se desarrolló un aprendizaje parcial que se asocia con la tradición conductualista y la introducción programada, que refleja un enfoque analítico en el entrenamiento en que una habilidad particular se descompone en partes elementales más pequeñas y eso se aprende secuencialmente pieza por pieza. El segundo enfoque es el aprendizaje completo, está asociado con las tradiciones cognitivas. Este enfoque es una habilidad particular que se enseña en su totalidad con una sola unidad. Se han asociado distintas ventajas y desventajas durante el enfoque parcial y total. Las ventajas del enfoque parcial incluyen un aprendizaje más rápido de las habilidades que lo componen, porque las tareas complejas se dividen en partes más pequeñas y simples, una transferencia positiva en el aprendizaje entre partes y una mayor generalización, porque esas tareas específicas y esas habilidades cognitivas se entrenan de forma aislada. Por otro lado, las ventajas del aprendizaje completo incluyen un mayor aprendizaje asociativo, porque hay una mayor oportunidad de aprender las relaciones entre las partes, una transferencia menos negativa para esas partes con una mayor automaticidad de las respuestas específicas de la situación. Es decir, que si esas tareas complejas se dividen en componentes básicos que se aprenden de forma independiente, como el aprendizaje parcial, y colectiva, como una tarea integrada completa, que ya daría como resultado el aprendizaje total. El entrenamiento integrado para la afasia se incluye un entrenamiento independiente pero paralelo a la recuperación léxica en forma aislada, el procesamiento morfosintáctico, de la integración del vocabulario y las comunicaciones a nivel del discurso, que ya sería la integración del léxico y el morfosintáctico.
Siguiendo otros enfoques basados en la comunicación, los elementos del vocabulario son seleccionados por los participantes para maximizar la relevancia personal y el tratamiento se centra en esa semántica particular. Además de las sesiones individuales, los participantes completan la tarea diaria y asisten a una sesión grupal semanal que le brinda la oportunidad para practicar el vocabulario objetivo y las estructuras morfosintácticas en el contexto conversacional. Durante la investigación se contaron con 3 participantes no hispanos monolingües de habla inglesa con una fascia no fluida. Sufrieron un accidente cerebrovascular de la arteria cerebral media izquierda. 2 eran femeninos, uno masculinos en los rangos de 55 a 66 años de edad. Presentaban un deterioro del lenguaje expresivo con un habla simplificada y esforzada que afectaba la fluidez, la repetición y la denominación o la producción de oraciones. El habla espontánea era práctica grave en la producción no verbal mínima. El segundo participante tenía una praxia de habla de leve a moderada y el tercer participante presentó una fascia moderada y agramatismo, pero mostró habilidades de repetición y denominación relativamente conservada. Se realizaron pruebas estandarizadas de lenguaje, comunicación y cognición, una batería de afasia, el índice de efectividad comunicativa sobre unas escalas de la capacidad cognitiva y comunicativa para la neurorehabilitación. Se administraron antes de la evaluación y después del tratamiento para evaluar el lenguaje, la comunicación y esas habilidades comunicativas y cognitivas generales. Para evaluar aún más las habilidades de producción del lenguaje, calculamos como esas medidas morfosintácticas básicas sobre la relación de sustantivo-verbo y la relación de la clase abierta-cerrada. Utilizaron la muestra de lenguaje obtenida de la escala de la batería de afasia y las medidas discursivas adicionales. En los estímulos experimentales se escogió un vocabulario básico, se tomaron unas fotografías de color con 65 actividades diarias y 115 alimentos para validar la iconocidad de los estímulos. Se le pidió a 20 personas neurológicamente sanas que nombraran esos elementos representados en cada foto. Todas las fotos que fueron identificadas incorrectamente por cualquier miembro del grupo normativo se eliminaron del conjunto de estímulos y se reemplazaron por nuevas fotos que posteriormente se nombraron correctamente o se reemplazaron hasta que todas las fotos se identificaran adecuadamente. Luego los participantes con afasia se les mostraron estos estímulos en orden aleatorio y se les pidió que seleccionaran de manera no verbal 24 estímulos de la actividad personalmente relevantes y 24 de la comida que hayan sido relevantes para ellos. Los 40 ítems del vocabulario básico seleccionados por cada participante se usaron para generar 40 oraciones individuales. Todos los estímulos eran oraciones en tiempo presente, activo simple y comenzaban con un pronombre en primera persona del singular y un verbo auxiliar con una frase verbal en su forma de gerundio. La complejidad fonética y gramatical de las oraciones varía un poco entre los individuos según su nivel de habilidad lingüística. Se administró en 3 sesiones de 60 minutos por semana. Cada sesión se centró en 3 niveles de procesamiento del lenguaje, que fue recuperación léxica, 20 minutos de entrenamiento de vocabulario, producción de oraciones, 20 minutos de entrenamiento de pronombre, verbo auxiliar y verbo en oraciones complementarias que se integraban en el vocabulario objetivo y el discurso, interacciones a nivel que integran el vocabulario objetivo y las estructuras morfosintácticas del objetivo. Ahí fueron 10 minutos de entrenamiento de diálogo con un guión de 10 minutos en práctica conversacional gramatical. Además, los participantes complementaron ejercicios de tarea diaria centrados en el vocabulario objetivo y las estructuras morfosintácticas. Los resultados en el primer participante fueron que todos los puntos de datos en la fase de tratamiento de las estructuras entrenadas estaban por encima de la línea de tendencia y la media inicial, lo que indicaba un cambio sistemático asociado con el tratamiento. En el segundo demostró un patrón lineal en la base gradualmente ascendente a lo largo del tratamiento, aunque sus datos de la línea de base iniciales para los 4 conjuntos de oraciones estaban a nivel del suelo.
Y en el tercero fue altamente estimulable en estas tareas y tuvo una línea de base ascendente en los conjuntos de las actividades A y B, tanto para las palabras como para las oraciones. También para los dos conjuntos de los elementos de la actividad entrenado, las mejoras de la producción del vocabulario precedieron o superaron las mejoras en la producción de oraciones. Por ejemplo, digamos en la actividad A, alcanzó un nivel de criterio del 80% de los estímulos sobre una sola palabra inmediatamente sobre el inicio del tratamiento, mientras que no solo logró el nivel de desempeño de criterio en los estímulos de las oraciones hasta la quinta sesión del tratamiento. Con respecto a los análisis de la muestra del lenguaje, los tres participantes produjeron una mayor cantidad de palabras significativas y en relación al sustantivo verbo. También diferieron con respecto a la capacidad de respuesta al tratamiento en términos tanto magnitud del efecto del tratamiento como en el tiempo de adquisición. Con respecto al segundo análisis, las investigaciones anteriores han demostrado que los adultos neurológicamente sanos que realizan una variedad de tareas complejas muestran una relación lineal negativa en el tiempo de la práctica y la tasa de error. Se estaba interesado en evaluar si esta misma relación lineal se observa en las personas con afasia utilizando un enfoque integrado de parte de todo para la intervención del lenguaje. La primera conclusión fue que las 4 tareas de terapia individual se otorgaron puntuaciones más bajas al entrenamiento del diálogo que al entrenamiento del vocabulario, la oración o la conversación. Esta preferencia puede deberse a las diferencias del tipo de aprendizaje asociado a las 4 tareas o a la tarea del diálogo que siguió un protocolo de entrenamiento del guión que se utilizaba en respuesta automática más como parecía para interferir en el desempeño de las otras tareas. La segunda es la estrecha relación de los efectos facilitadores observados en todos los niveles del procesamiento del lenguaje, ya que sugieren que una secuencia de tratamiento lineal comienza con una aislada en una sola tarea, como la recuperación de palabras, ya que esta no puede ser una estrategia del tratamiento tan eficaz y eficiente. Es probable que esto sea, de cierto modo, una intervención como negativa y no promueve los cambios en el uso del mundo real. La tercera es que los individuales con afasia en este estudio hayan respondido a las técnicas de aprendizaje parcial total de manera similar a los adultos neurológicamente sanos que hacen tareas complejas y tienen implicaciones adicionales. Desde mi punto de vista, la batería de afasia occidental ayuda a discernir la presencia y el tipo de afasia, ya que esto mide el desempeño del paciente de la prueba para proporcionar una línea de la base que pueda detectar esos cambios a lo largo de la terapia. Aparte de esa, las pruebas estandarizadas que se utilizaron al principio y al final permitió ver qué cambios significativos tuvo cada paciente. También las pruebas que se llevaron a cabo en el tratamiento mostró respuestas específicas de los elementos del lenguaje y cómo esa comunicación fue evolucionando, tanto también su calidad de vida y la interacción en su vida personal y familiar. Ya para finalizar, les dejo la biografía del artículo revisado. Muchas gracias por su atención.